El book chasing y la ruleta de la muerte. En Colombia, al igual que en otros países de Iberoamérica y Norteamérica, los hombres que tienen sexo con hombres se han establecido estadísticamente como la población con la mayor prevalencia de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y de otras infecciones de transmisión sexual como sífilis y gonorrea. Este fenómeno representa un tema importante para la salud pública, tomando en cuenta la crisis económica mundial que afecta a los distintos ámbitos sociales y a su vez que es un tema importante para otras áreas de conocimiento, como la psicología, por el aumento que se ha producido en las prácticas sexuales de riesgo y las escasas medidas tomadas para con esta población para evitar estos contagios. Para adentrarnos más en esta problemática social, vamos a definir el book chasing como aquella práctica en donde personas de diversas tendencias sexuales, pero en su mayoría hombres homosexuales, buscan tener relaciones sexuales con individuos infectados con VIH, con la intencionalidad de contraer el virus. Esta práctica tiene como fundamento principal el tener relaciones sexuales con desconocidos, donde el primer momento se planea una búsqueda de una persona, generalmente del mismo sexo, para ser partícipes de una experiencia que los conecta mediante el contagio consciente del virus, y los book chasers los vamos a definir como aquellas personas que ven al VIH como un vínculo para la intimidad con otra u otras personas y que ven en estas prácticas una conexión o elemento de masculinidad. Esta es una práctica que desde los estudios se ha abordado como un problema de salud pública, donde se ponen en evidencia las historias de las personas que lo viven, particularmente los hombres homosexuales, y todas las conexiones a través de las redes sociales que realizan para dichas prácticas de transmisión del virus. Pero no solo los hombres homosexuales son los participantes, sino que se ha expandido a la comunidad heterosexual en un menor grado. Las enfermedades de transmisión sexual han representado uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Sus repercusiones pueden rastrearse en diferentes dimensiones, tanto personales, sociales, laborales, culturales y sanitarias. En todos los casos, el individuo que se encuentra expuesto se ve altamente afectado en su salud y en general en su ritmo de vida, por las implicaciones que se presentan en su cuerpo y en su entorno social. Las enfermedades de transmisión sexual son por tanto un problema que podría abordarse desde múltiples perspectivas, como podrían ser principalmente desde el problema de salud pública, que representan por las graves afectaciones tanto físicas como emocionales que éstas generan en las personas. Estas enfermedades deben tomarse en consideración al mismo nivel de tráfico de estupefacientes y los problemas ambientales por diversos factores, en especial por el nivel tan acelerado de propagación de las mismas, y resaltando que a pesar de la información divulgada al respecto, no se han podido mitigar en gran medida el número de personas contagiadas. De igual modo, esas enfermedades podrían trabajarse desde enfoques sociales o científicos, entre otros. Hasta ahora el book chasing se ha identificado como práctica del contagio del VIH, la cual ha sido una enfermedad de transmisión sexual que se presenta como aquella que va generando inmunodeficiencia, con lo cual las células del cuerpo son destruidas lenta y progresivamente. La misma fue descubierta a principios de la década de 1980 y desde entonces su capacidad de propagación ha sido suficientemente veloz, alcanzando para el año 2019 un total de 38 millones de personas infectadas en el mundo, según calcula la Organización Mundial de la Salud. Son varias las formas en que se puede transmitir el VIH. Entre ellas se encuentra la vía materno-filial durante el embarazo, las transfusiones de sangre, el intercambio de equipos de inyección y por supuesto las relaciones sexuales, vía de mayor frecuencia por donde es transmitida esta enfermedad. Además de la muerte, que según la OMS 2020 ha alcanzado una cifra de casi 33 millones de personas
por el VIH o por causas relacionadas. Otras son los problemas que derivan de su contagio, por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, que refiere a una de las etapas más avanzadas de la infección por VIH. Trae consigo el riesgo de adquirir lo que se denomina infecciones oportunistas o tipos de cáncer conexos a la condición de inmunodeficiencia. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud 2018 ha establecido una relación entre VIH y tuberculosis, calculando para el 2018 que el 9% de los 10 millones de personas que padecían esta enfermedad estaban también contagiadas de VIH. Es decir, el problema de su infección presenta una serie de riesgos adicionales en la salud, además de las consecuencias de tipo social, que podrían tender hacia una exclusión social o discriminación a aquellas personas que lo padecen. El VIH es una enfermedad de la cual no se ha encontrado cura definitiva, ante lo cual podría suponerse que hace mucho más complejas las preocupaciones para las personas que lo padecen. Sin embargo, algunos tratamientos antirretrovíricos han empezado a implementarse a nivel global, siendo casi un 90%, lo que les ha permitido tener una mejor calidad de vida a los que lo padecen. Gracias a ello, algunos países han empezado a presentar una cierta estabilidad en cuanto al número de contagios que venía acompañada, entre otras, de trabajos de promoción y prevención del VIH. Se ha comprobado que los bug chasers buscan deliberadamente contagiarse de VIH y lo hacen siguiendo una creencia de normalización de la enfermedad. Se podría decir con esto que existe un grado de aceptación de la enfermedad para ellos, como algo que esperan contraer entre este grupo de personas. Esto deriva en asumir una postura en que la infección del VIH es algo que se sale de cualquier dominio de su control. Por lo tanto, en muchas ocasiones suelen dejar de usar el preservativo. Además, se reconoce que el bug chasing como una conducta sexual riesgosa en la que se presenta una fetichización del VIH, es decir, una suerte de culto al contagio de esta enfermedad de transmisión sexual. Los bug chasers, a través de relaciones y contactos vía internet, han generado una subcultura que puede resultar un poco compleja de entender, sobre todo en lo que se refiere a la normalización del contagio y supuesto vínculo que se crea entre las personas por medio del VIH. Es así que autores como Aguirre afirman que el fenómeno del bug chasing se ha expandido con mayor fuerza en los últimos años, aproximadamente desde el 2000, debido al proceso de globalización en torno a las redes sociales, ya que éstas han permitido que las personas generen un tipo de contacto mucho más impersonal, y esto se ha orientado a la búsqueda de relaciones de menor compromiso, y lo han hecho a través de las distintas redes y aplicaciones que se usan exclusivamente para este fin, el de encontrar personas que quieran vivir este tipo de experiencias relacionadas con el virus del VIH. Asimismo, la influencia del Internet ha servido para que este fenómeno se expanda con mayor rapidez. Esto se evidencia en aplicaciones como Tinder, la cual ha funcionado como una intermediaria para que este tipo de conducta se expanda y se normalice. A pesar de estos esfuerzos y controles que se han tenido en la actualidad sobre esta enfermedad, en las prácticas asociadas al bug chasing parece ser poco fructífera la interacción de que las personas tomen conciencia sobre los riesgos que implica el contagio del VIH y demás enfermedades de transmisión sexual, puesto que las personas que realizan las prácticas del bug chasing, aproximadamente el 87%, están conscientes de los riesgos que implica estas prácticas para la salud, y a pesar de todos estos riesgos, ellos
buscan contraer la enfermedad sin importar todo lo que conlleve después. Es así que el book chasing es realizado mayormente por hombres homosexuales, en los cuales puede identificarse que buscan de manera discriminada y consciente el contagiarse del VIH y de otras enfermedades transmitidas por esta vía. Las conductas de riesgo que practican los book chasers constituyen dimensiones fundamentales de la salud mental de los individuos, puesto que ellos no son capaces de diferenciar los daños sociales y los daños personales que puede causar este tipo de prácticas. El book chasing, al ser considerado una conducta sexual riesgosa, es una concepción que tiende a ser problemática, especialmente cuando se entiende que surge de una práctica discriminada y en apariencia consciente por parte de personas que, aun teniendo en cuenta los riesgos a los que se exponen, realizan estas prácticas sexuales de alto riesgo para su salud y la de otros. El propósito de sintetizar y describir las motivaciones intrínsecas, que serían las de autorrealización en las personas, y las motivaciones extrínsecas, que serían las fisiológicas, sociales, de seguridad, pertenencia, amor y estimación, que se plantean desde la psicología que se pueden encontrar asociados a las motivaciones que propician las conductas sexuales de riesgo de los book chasers, tiene que ver con varias razones. Por supuesto, una de ellas es el carácter descriptivo de las motivaciones que surgen de las conductas asumidas principalmente por hombres homosexuales, pues resulta problemático y confuso que, a pesar de las campañas de prevención y de la exposición de riesgo, existan conductas que hagan caso omiso a las problemáticas de este problema, que es derivado de un contagio, entre los que se encuentran ciertamente el riesgo de la muerte. De dicha situación genera un vacío de conocimiento contextualizado acerca de los fenómenos y de las posibles motivaciones que han detectado algunos autores a nivel internacional al respecto, y que pueden ayudar al tener una mejor visión de esta problemática que se ha incrementado en los últimos años. El book chasing constituye a toda luz un fenómeno que agudiza las condiciones ya de por sí problemáticas en términos de salud pública, en el VIH y el SIDA que se han generado. Como lo plantea Villa en 2017, esta problemática ha sido un interés tanto desde el campo de los profesionales de la medicina como desde otras ramas científicas para poder identificar las condiciones y sintetizar las variables que influyen en la adopción de este tipo de conductas de alto riesgo. Su propósito tiene que ver efectivamente con planificar e implementar estrategias que resulten realmente eficaces para su prevención, por lo cual se asume un primer paso desde nuestro campo de acción que puede partir desde el análisis y la interpretación de los factores psicológicos que pueden identificarse a partir de la revisión sistemática de la literatura actual, ya que identificar y escribir cuáles serían las causas descubiertas en otros estudios que lleven a este tipo de conductas, lo cual puede resaltar o resultar de utilidad para generar estrategias de prevención y también de la dimensión del riesgo de exponerse conscientemente al contagio. El book chasing se ha convertido en una peligrosa moda de contraer VIH de manera intencional. Esto buscando un subidón de adrenalina, buscando sensaciones placenteras y riesgosas que permiten satisfacer a la persona que busca estas prácticas. Este síntoma es uno de los síntomas contemporáneos que se ha venido dando de una manera vertiginosa, de una manera acelerada en la sociedad actual. A consecuencia de esto, de esta aceleración de esta práctica, lo novedoso que es, a consecuencia de esto no se ha planteado, no se ha mirado, se ha propuesto intervenciones, técnicas de promoción y prevención sobre la peligrosidad de esta práctica.
Por esto nosotros hemos enumerado algunas técnicas, intervenciones para poder que permitan concientizar pues a las personas de esta práctica. Una de ellas es poder concientizar por medio de talleres reflexivos, por medio de grupos vocales sobre la buena sexualidad, la sexualidad sana. También hemos podido enumerar concientizar por medio de la psicoeducación, por medio de charlas de expertos, de conferencistas sobre esta práctica, los peligros que conlleva pues realizarla, también pues como he dicho el buen uso de la sexualidad sana, el respeto por el otro, porque es una práctica pues, que involucra dos personas y permite pues transgredir la integridad de las dos personas, y pues al contagiarse pues al posible contagio pues de esta enfermedad por medio de esta práctica. Entonces lo que proponemos es poder concientizar realizando talleres, un panel de expertos sobre esta práctica que nos permitan pues conocerla, dado pues que es una práctica muy novedosa y no hay conocimientos ni literatura científica sobre esto. Entonces poder reunir expertos o expertos en el tema que puedan explicar de una manera pues sencilla para todo público esta práctica, eso desde un enfoque pues, psicológico, comunitario y también un enfoque pues, de la salud pública y salud mental, porque también esto puede generar pues consecuencias mentales por ejemplo depresión, ansiedad, estrés, traumas. Entonces poder hacer un enfoque integrador con un enfoque interdisciplinar entre salud pública, salud mental, sociólogos, psicólogos, entre otros pues ámbitos. Entonces en ese sentido sí, como dije, es poder desarrollar algunos talleres que permitan pues prevenir esta problemática en varios ámbitos, por ejemplo en el educativo, en el estudiantil, ya que esta es una práctica, el universitario, esta es una práctica pues que comprende un rango de edad entre 18 a 34 años. Entonces sería poder atacar esta problemática desde varios flancos, por ejemplo en el entorno educativo, universitario, en el entorno de la salud, en el entorno laboral, poder promocionar y dar charlas sobre esta problemática para poder generar pues más conocimiento y pautas de prevención. Otra manera de intervenir sería investigar el tema en Colombia, ya que permite generar conocimiento, permite mirar el fenómeno a mayor profundidad y poder generar conocimiento que va a posibilitar pues poder intervenir en este fenómeno de una manera pues más ética y más profesional. Entonces eso es básicamente.